Hacer visible lo invisible es una serie de entrevistas de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición con artistas y procesos culturales en territorio que están creando la obra Develaciones, un canto a los cuatro vientos, un relato simbólico del conflicto armado interno, de nuestra historia, de sus complejidades intrínsecas, de las resistencias y también del dolor de las víctimas. Con estas entrevistas de Hacer visible lo invisible que acompañan la obra de Develaciones, queremos entonces justamente rescatar las historias, hacerlas visibles, mostrar los talentos y las tradiciones de los artistas en territorio. Esta es también una oportunidad para valorar la diferencia, la belleza en lo distinto. Solamente reconociendo esa riqueza podremos construir un relato diferente de país y de nosotros mismos y avanzar hacia la convivencia y la no repetición. Los invitamos entonces a ver estas entrevistas y a seguirlas en nuestras plataformas digitales. Buenas tardes, buenas noches a quienes nos acompañan en Hacer visible lo invisible, este programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Estamos iniciando un ciclo que va a hablar del arte desde los territorios, de lo que significan las prácticas culturales y artísticas en los territorios convertidos en una obra excepcional que hemos llamado Develaciones, un canto a los cuatro vientos. Una obra que se estrenó en honor a los 5 años del Acuerdo de La Habana, del Acuerdo de Paz y a los 3 años del Sistema Integral para la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y muy especialmente una obra hecha desde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, con un montón de aliados que hicieron posible que este trabajo maravilloso de esta puesta en escena pudiera dar cuenta realmente no solamente de lo que ha sufrido este país, sino de la inmensa riqueza cultural humana, de la altura moral de esos habitantes de este pueblo que han sido por tantos años despreciados y que estamos seguros serán nuestra salvación, serán el camino a la paz, porque en el corazón de estos hombres y mujeres en los territorios está sembrada la paz hace mucho rato. Están con nosotros entonces hoy aquí Bernardo Rey y Nube Sandoval, que son los fundadores del Teatro Zenit, directores de la obra, e Iván Benavides, un gran productor musical. Yo digo que es ese ser que nos ha permitido descubrir realmente la riqueza musical que nace en los territorios y que nos hace un país grande en la música, en las artes, también director de la obra. Y nos acompaña, por supuesto, como siempre, Sara Malagón. Bueno, vamos a hablar de cómo llegamos a hacer este proyecto maravilloso que tuvo una enorme acogida y que esperamos de verdad que le hable a muchos para que nos podamos compenetrar con la tarea de la comisión, del sistema, con la verdad y sobre todo con la paz. ¿Quiénes son ustedes y cuál es el sentido que los trajo aquí? ¿Por qué la vida los puso aquí y por qué justo en esta obra? Arranquemos con Bernardo. Pues nosotros llevamos desde los años 90 inicios con el proyecto del Teatro Zenit. En el año 96, saliendo de Bogotá, porque trabajábamos en el ámbito urbano, nos fuimos a Minca, que es un territorio en la Sierra Nevada, y empezamos a sentir realmente el conflicto en Colombia en territorio. Entonces decidimos que teníamos que hacer teatro donde estuviera la realidad del país. Y fue como la primera inquietud y propusimos un proyecto de meternos en la guerra con una obra, entonces, y que tuviera un mensaje de resolución de conflictos por vías del diálogo. Y necesitábamos una obra que fuera un poco diplomática, no podía ser, digamos, un texto escrito por nosotros. Entonces dijimos, pues vamos a coger Shakespeare. Así, pues que Shakespeare, digamos, como es un clásico, nos protege. Entonces montamos La Tempestad por el río Magdalena. Ese fue el proyecto. Entonces la idea era pasarlo desde las orillas donde estaba la guerrilla, los paramilitares, todo, llevando este mensaje a través del teatro. Entonces fue como el primer
el primera inquietud que tuvimos y logramos hacerlo, no mucho como era el proyecto porque costaba mucho dinero, no nos alcanzó para hacer el recorrido que queríamos. De ahí nos fuimos a Bogotá y nos invitaron también con el mismo tema a crear un proyecto por hacer 70 funciones por toda la periferia de Bogotá, cárceles, barrios, todo. Hicimos 3 sketches que se presentaron y eso iba acompañado de talleres. De ahí nos fuimos metiendo más con la importancia de aplicar el teatro en el social. Nos salió un viaje a Italia y allá nos contactaron para trabajar con víctimas de tortura. 11 años hicimos un proyecto donde desarrollamos nuestra metodología que la llamamos el teatro como puente. Esta situación en Italia fue muy buena porque en un mismo salón teníamos a 30 lenguajes, gente de donde había conflicto en el mundo, ahí estaban en ese salón porque eran refugiados y que habían sido víctimas de tortura. Entonces en ese contexto no podíamos ponernos a hablar y discutir o a traducir todo lo que queríamos hacer, porque eran tantos lenguajes y mientras terminábamos en los 30, entonces dijimos, no, vamos a hacer un trabajo a partir de acciones y crear un lenguaje común de grupo a través de acciones y no de la palabra. Y ahí empezamos a desarrollar el teatro como puente. Y nube, puedes seguir. Digamos que el CENIT, que es Centro de Investigaciones Teatrales, nace realmente en el 92, aquí en Bogotá, el encuentro pues, con Bernardo y otra gente. Y ha tenido varios como pilares. Uno ha sido como el universo de la máscara, lo que también que ha desarrollado Bernardo desde hace bastantes décadas ya. El uso y la construcción de la máscara para el teatro contemporáneo. El trabajo sobre crear espacios teatrales no convencionales, como sacar el teatro de los teatros convencionales y llevarlos a otro lado. El trabajo sobre la filigrana del actor, todo lo que el actor y la actriz tienen que trabajar en su preparación física, vocal, psicofisiológica para estar en la escena. El desarrollo de nuestras propias dramaturgias, porque siempre, si bien había como un interés por los clásicos o por los contemporáneos o lo que fuera, siempre teníamos como eso, bueno, nosotros qué tenemos que decir y siempre hemos tenido algo que decir de alguna manera, ¿no? Hemos querido siempre decir algo y usar ese medio pues para comunicar nuestras inquietudes y paralelamente lo que cuenta Bernardo surge también como en los años 90 cuando nos dimos cuenta de eso, que este trabajo, este entrenamiento, este trabajo que llevábamos ahí como hormiguitas dele que te dele, aplicaban ámbitos sociales, hacía que surgieran unos efectos, digamos, en las personas, en las poblaciones vulnerables muy particulares. Digamos que ya la experiencia en Italia, que fueron 11 años de trabajo consecutivo, así como muy riguroso, nos dio el tiempo y el espacio para desarrollar esa metodología, la del teatro como puente. Además estábamos ahí apoyados, sostenidos por un equipo de psicólogos, de sociólogos y de médicos que, digamos, ayudaron a consolidar la metodología del teatro como puente. Entonces ha sido como desde el inicio tener una búsqueda artística, una práctica artística que se ha desarrollado también en el tiempo, y en paralelo esta inquietud de usar el teatro como un instrumento para activar vías hacia la resiliencia, llamamos nosotros, ¿no? A través del teatro con población vulnerable. Entonces, pues fue en Colombia, en las regiones, en las cárceles en Bogotá, en el profundo sur de la ciudad, pero después en Italia, lo que cuenta Bernardo con refugiados víctimas de tortura pues de todo el mundo. Regresamos a Colombia en el 2015, en el 2013 ya el Ministerio de Cultura también se entera de la experiencia del teatro como puente en Italia y nos llama para un proyecto específico en el Chocó. Fuimos a vivir 3 meses al Chocó
después 2014 de nuevo, pero ya 2015 dijimos, no, nos devolvemos porque está más interesante todo lo que está pasando aquí en Colombia. Pero hay una cosa que siempre nos llamó, que es una inquietud, y que yo creo que se cumple aquí en este montaje que hicimos, y es cómo hacer algo de calidad con gente que no ha hecho teatro. Esto para nosotros fue fundamental, y entonces nos hizo preguntar qué es la calidad, y la calidad es la verdad, cuando alguien no hace teatro. Entonces, como todos hacemos acciones humanas, el actor, si uno coge la palabra actor, no es, uno cree que es el de televisión, cine, no, la palabra quiere decir un ser humano que hace una acción. Entonces eso fue como la clave de este trabajo, y lo que hemos hecho es, vamos a hacer acciones y todos las podemos hacer, y cuando son creíbles es a calidad. Bien, eso es. Yo era un niño criado en medio de libros y música, que se transforma en un adolescente rockero y rebelde, que escucha a Joan Manuel Serrat y a Leonard Cohen y entiende la importancia de la lírica, y luego descubre en los bares de Bogotá la música de otras cosas como Jorge Velosa, con quien trabajé, los Gaiteros de San Jacinto. Una noche tuve una epifanía en medio de una borrachera a las 5 de la mañana con la Juan Chuchita, recientemente fallecido. Canta unas décimas sobre la miseria humana, y yo recuerdo 2 llantos grandes. Ese llanto de esa noche porque fue una epifanía, y recuerdo el llanto del final de la obra de Velaciones como otra epifanía, y se conectaron de alguna manera. Y en la medida que fui creciendo y mirando que yo tenía no tenía un lugar en el mundo, y mi lugar en el mundo era ser un puente entre todo esto, y a partir de eso trato de desarrollar una estética y una manera de dirigir basada en el diálogo, que es cómo a partir de las diversidades se puede generar otra manera de crear. En ese sentido, la labor de un director no es decirle a la gente qué hacer y cómo hacerlo, sino básicamente desatar las fuerzas creativas, conversando para generar más poder. Bueno, yo quisiera que hablemos un poquito del proceso de creación de esta obra. Un proceso de muchos viajes al territorio para la construcción de esta pieza. Entonces yo quisiera que ustedes nos contaran cómo ha sido esa experiencia para ustedes, cómo fue la construcción de un guión y este proceso de tener que viajar a estos lugares para ir construyendo laboratorios de creación la obra. Bueno, cuando nos llama Lucía a contarnos, y como a las 7 de la mañana, y quedamos pegados del techo de la alegría y de la emoción y de todo. Y después entonces a los días llamamos a Iván, y bueno, entonces surge la inquietud, tenemos que juntarnos, ¿no? Tenemos que porque toca de manera igual presencial, no podía ser de otra manera. Y entonces lo invitamos a Iván a que hiciéramos ese encuentro, esa reunión, así esa reunión creativa en Minca, donde con Bernardo construimos un teatro en la mitad de la selva, hecho con guadua, que el teatro es en forma de domo, el techo, y nosotros lo llamamos la barriga de la ballena, están ahí adentro de la barriga de la ballena. Y compramos 3 hamacas y nos encerramos ahí con Iván, y un televisor y un módem para poder ver todas las cosas del mundo que se nos diera la gana de lo que se nos iba ocurriendo, y un equipo de sonido para escuchar todas las músicas y las cosas. Y empezó esto, pero o sea, yo ya hace un año, pero realmente el recuerdo que yo tengo de eso es de... Eso era como un cauce, como una cosa, como que nos juntamos ahí, y esto empezó a brotar de una manera, de una fluidez, y había momentos de silencio, que es la belleza que siempre hemos dicho que no permite la virtualidad, ¿no? O esas reuniones virtuales y eso, porque era de pronto no saber qué más decir, o para dónde ir, o cómo coger, y entonces nos quedamos callados 3, 4, 5 horas, y cada uno ahí como por su lado, no sé qué, y de pronto alguien decía algo, y el otro, y el otro, y el otro, y esto era... Entonces toda la obra realmente, y es algo de lo cual hemos dicho los 3 que estamos muy orgullosos, porque ese primer guión
resistió un año y es realmente la gran matriz hay cambios y hubo cosas que después se dieron en el encuentro con ustedes, que fue maravilloso también ese enriquecimiento y esa posibilidad de diálogo, y que siempre agradecemos también la gran aceptación y confianza que tuvieron siempre en esa primera matriz. Pero la cosa, digamos, que nos da mucho orgullo es que aguantó un año, aguantó y está ahí, y es lo que presentamos fundamentalmente, ¿no? Ese guión. Pero yo también los oí siempre decir que ustedes habían puesto unas piedras que eran como unos ejes sobre los cuales se iba a desarrollar la obra, pero también siempre hubo una apertura muy grande de parte de ustedes a escuchar los territorios, a escuchar qué era lo que los territorios estaban entendiendo, por eso que ustedes estaban planteando y cómo lo enriquecieron. Entonces, hablemos de eso. Creo que nosotros hacíamos reflexiones muy profundas, además que no solamente trabajábamos, sino que oíamos música, veíamos cine, leíamos. Los poemas de Juan Manuel Roca fueron muy importantes. Y estoy tratando de recordar alguna frase de Teodoro Adorno que decía: para llegar a la verdad hay que darle voz al sufrimiento. Y uno decía, y entonces, ¿a quién le damos voz? La voz no puede salir de actores profesionales representando a la gente, sino tiene que salir de los territorios, desde lo que son y no desde una puesta en escena. Y en ese sentido era como darle la voz a la gente. Y eso nos guía, de alguna manera se vuelve como un círculo virtuoso, en el sentido de que eso guía la dirección para volver a dar siempre círculos en diálogo con las comunidades, a partir de sus vivencias, de sus identidades, de sus expresiones culturales, que era, digo que más que hacer visible lo invisible es lo invisibilizado, porque no le hemos dado valor a las expresiones culturales nuestras, como si solamente el teatro, el gran teatro, digamos, europeo fuera el teatro válido. Y aquí descubrimos, como lo vimos en la obra, que a partir de lenguajes locales se puede lograr lo universal, a partir de cosas tan humildes como la música del baile del crumb, o los bailes callejeros de Quibdó, o la danza afrocontemporánea que no ha sido suficientemente reconocida, o la danza de la Yona de los indígenas, o de las madres de Soacha desde su dolor. Sin ser actrices, se puede hablar de esa manera. Cómo llegar a la verdad dándole voz al sufrimiento, y cómo la belleza. Estamos en un mundo donde el dolor ha sido negado y el arte se ha vuelto paliativo. Encontrar una estética que sea capaz de enfrentar y tramitar el dolor es una apuesta también ética, a partir de darle la voz a la gente. Y que sea capaz de tramitar y transformar. En ese sentido, nuestra obra también es una plegaria y también es un acto de ritual que desata a partir de tramitar el dolor un proceso de catarsis, como lo vimos al final de la obra, donde todos estallamos en llanto porque sentimos. Fue un proceso colectivo de catarsis realmente, y esperamos que esa catarsis no sea solamente de los actores, sino que sea del público y de Colombia, porque hemos pasado del conflicto a la rabia sin tramitar bien el dolor, el duelo, y pasar a otro estado de ánimo en Colombia. Espero que esta obra ayude a transformar eso, como digo, los imaginarios de los colombianos. Tú también dijiste en algún momento, Iván, que a mí me pareció pues muy acertado, que no se trataba solamente de mostrar las víctimas, sino sobre todo a esos sujetos que son unos sujetos políticos, que son unos sujetos creadores de cultura. Hablemos un poquitico de eso. Diría así rápido: portadores de cultura y agentes de cambio. No son víctimas pasivas, son portadores de cultura, agentes de cambio, y guían el camino. Ellos son los verdaderos líderes, no solamente de este proceso estético, sino del país. Hay una cosa también súper clave en eso, y es que cada uno de ellos, digamos que las víctimas, si queremos, en este caso, con el grupo de personas que están participando, son las madres. Pero hay también una cantidad de realidades, como las realidades del grupo de Uribia, la realidad de los que viven en Quibdó, que ya estar, digamos, en esas realidades, que son realidades muy difíciles, socioeconómicas, políticas, de conflicto real, las hacen de hecho también unas víctimas, como de hecho es
no sé, el 80% de la gente de este país que vive en unas condiciones muy complicadas. Ellos son unas realidades de resistencia sociocultural en este momento importantísima. Pero una cosa que es también muy importante es que lo que hacen lo están haciendo muy bien. Y una de las premisas era trabajar con la calidad. Entonces era lograr esa universalidad, digamos, desde lo local, llegar a tocar temas, ¿no? Y no solo temas, sino transmitir, digamos, esos temas con un lenguaje universal. Eso lo logra la calidad, y es la calidad de lo que ellos están haciendo en los territorios, que es lo más importante de todo. Yo quisiera agregar una cosita, es la palabra maestría. En lo que hacen la gente en los territorios hay maestría. La danza de la Llona no puede ser más perfecta. La maestría de los muchachos de Crump, la maestría de los jóvenes que van del Chocó, Sankofa, la maestría de tonada, la maestría de la forma en que cantan las cantoras de semblanzas, ahí hay maestría. Y esa maestría es contemporánea, aunque sea tradicional en el sentido de que puede estar conversando con el mundo, y es, desde el punto de vista de la ortodoxia, puede ser que le digan a uno, ok, en el conservatorio le dirían, tú sabes cantar bien porque cantas de manera nasal. Te corregirían. Aquí estamos haciendo todo lo contrario. O le dirían a un bailarín, tú no tienes técnica porque no corresponde a la técnica del ballet. Aquí hay otras técnicas que hay que reconocer. Y desde ese punto de vista hay algo también muy importante, que es lo que llamamos las epistemologías del sur. Sin justicia epistemológica, sin reconocimiento de los saberes, no hay justicia social. Aquí reconocemos los saberes. Reconocemos que ahí hay maestría, y en ese sentido apostamos por una justicia epistemológica. Otra cosa que quiero apuntar ahí es que la verdad está ligada directamente con la belleza y la vida. Cuando hay algo oscuro, cuando hay algo que no es claro, ya no es de verdad. Entonces, por eso tiene que ver a nivel teatral con las acciones. Cuando nosotros hacemos una acción de verdad, o sea, no hacemos teatro, eso es bello y lo entiende todo el mundo. Entonces, es una conexión directa. La verdad es como luz y es bella, ¿no? Todo el mundo es bello, desde que sea verdadero, y eso tiene que ver con las culturas propias, con los lenguajes propios de las regiones. Yo quisiera justamente que ahondáramos un poquito en los laboratorios y en esa experiencia, cómo fue para ustedes, digamos, los retos que tuvieron que vivir trabajando con estos artistas en territorio, porque tú hablabas, Iván, de que esto produjo una catarsis en el público y seguro también en ustedes, pero a la vez produjo muchas cosas en los territorios con esos artistas y en sus vidas, digamos, tuvo un gran impacto, que es lo bello de esta obra, que logró dejar cosas también en los lugares en que se construyó. Entonces yo quisiera que habláramos de eso. Aquí hay algo muy importante, y es el nivel de conciencia simbólica que hay en las expresiones nuestras. En la sociedad del entretenimiento hemos perdido el símbolo y hemos pasado básicamente a un tipo de arte que da información y no símbolos, de manera tal que se pierde la narrativa y se da información. Lo más difícil en esta obra fue tratar de hacer yo digo que se llama como la transducción, más que la traducción, de las verdades o la información que va a aparecer en los libros de la Comisión de la Verdad, que es información necesaria, porque la información es necesaria, hacerla, no de la traducción. Traducción quiere decir convertirla en otra energía, a símbolos. Y en eso nos ayudaron mucho las comunidades, porque tienen conciencia simbólica superior. La conciencia simbólica de los wayuu es porque ellos viven en un mundo mágico, guiado por los sueños y por un sistema normativo que tiene que ver con, que además es patrimonio universal de la humanidad. Y cuando nosotros decíamos, ellos hablaban el triple, porque para ellos hablar en símbolos es la manera cotidiana de hablar, a diferencia de nosotros que transmitimos información. Lo primero que dice Inco cuando saluda es, ¿cómo está tu alma? Y luego pregunta, ¿cómo son tus sueños? Y mientras estuve en Uribia, soñaba el triple. Y Yari, que es que digamos que las mujeres Outsu de los wayuu traducen los sueños y guían el accionar diario, preguntaba por mis sueños. Yo comencé a soñar el triple. Nunca había soñado tanto como en Bolivia, porque estar en medio de esa energía, y eso genera que uno también comienza a elaborar los símbolos de otra manera, entendiendo los símbolos de ellos. Y de esa manera termina siendo una labor de co-creación, que es
digamos, si bien las técnicas de creación colectiva se generaron en el teatro colombiano con la Candelaria, este tipo de creación colectiva parte de otro lugar, porque finalmente lo que hace el arte de alguna manera es estar en otro lugar diferente de la realidad y la cotidianidad y darle como una especie de extrañeza al mundo. Nuestra obra tiene un halo de misterio interesante en el sentido de que la información es pura transparencia y no tiene misterio. La nuestra genera algún halo que hace que la gente repiense lo que está mirando y sienta algo en el corazón, y creo que lo logramos. Yo quisiera preguntarles por el arco narrativo, porque Lucía siempre ha dicho que era muy importante hacer una obra que presentara el dolor y el relato trágico de la guerra, pero también que diera esperanza al final, que fuera una obra que también abriera caminos y no solamente retratara lo más fuerte y lo más duro. Entonces hablemos un poco, pues en últimas, de qué es Develaciones y cuál es su objetivo, no solamente estético, sino también ético, desde esa narración que hace. Yo creo que la palabra duelo es clave en la obra. Y yo lo veo de manera más sencilla, cuando a uno se le muere a alguien cercano, un familiar, y se reúne la familia y es un momento como de catarsis, esas horas que está 1, 2, 3 días con el cuerpo y todo, donde lo material pierde completamente sentido. Ahí no existe la materia, los valores del dinero, todo no, es un acto de amor colectivo y de recordar cosas, y es un momento que yo creo que todos los hemos vivido, yo creo que, y eso nos limpia y nos ayuda a todos a salir de eso. Yo creo que esta obra es eso, es un duelo colectivo. Yo creo que hay algo muy importante, y es, si bien el dolor estamos narrando el sufrimiento y el dolor, siempre, en cada escena, decíamos, en cada escena tiene que haber un elemento de resistencia. No somos víctimas pasivas, sino en cada escena, con un pequeño gesto, con la altivez de la gente, vamos a mostrar que no es solamente el pueblo sufriendo, sino que el pueblo resiste. Y creo que eso lo logramos también con, digamos, a nivel de la puesta escénica, que era, sí hay dolor, pero no es un pueblo que sufre, es un pueblo que resiste y al final renace en la esperanza, sin ser ingenuos, porque no termina en final rosa feliz, sino sale con la idea. En la primera escena todos caen menos uno y al final solamente hay uno y todos se levantan y avanzan hacia adelante. Se completa el cuadro de 360 grados y se muestra siempre la dignidad. Nunca el pueblo derrotado, nunca la gente derrotada, y de alguna manera nos aferramos a la esperanza en la escena final, porque después de ver tanto sufrimiento no podemos solamente decir estamos derrotados, sino todo lo contrario. Al final el árbol de la vida brilla, todos brillan, y vimos la ovación y lo que sentía el público, y creo que todos sentimos en esta escena final, que es como un sinfín de gente. Uno siente que el alma se eleva. Hay una cosa en el nombre de la obra, Develaciones, ¿no? Develar es quitar el velo, finalmente, ¿no? Que es todo el trabajo tan meticuloso que ha venido haciendo la comisión. Colombia, alguien decía después de haber visto la obra, si con esta obra no entienden lo que es la guerra, lo que ha sido la guerra en este país, digamos que en ese sentido es como que también nos propusimos que la obra, como decía Bernardo, no llegara solo a la razón, sino a las vísceras y al corazón. Y es entender ese ponerse en los zapatos del otro, ¿no? A todo nivel. Y ese es quitar esos velos, ¿no? Que tenemos, esos tabúes sociales, esos valores esos mecanismos que se repiten y han enconado una cantidad de cosas tan tremendas, ¿no? Como esa injusticia social, como ese racismo estructural, ese esnobismo, ese mirarlo de afuera siempre como lo mejor y despreciar lo nuestro. Hay una cantidad de cosas ahí que son muy antiguas, que son más antiguas que estos 60 años de guerra, que vienen de la colonia y que llevamos todavía, y que es tan difícil
quitarse de encima. Adentro pasaron muchas cosas, es decir, en la humanidad de todos nosotros pasaron muchas cosas, de la gente de los territorios, de los artistas que se encontraron, de los intercambios de saberes, etcétera. Y tal vez para mí lo más conmovedor y lo más importante de la obra, y que ojalá realmente pues sea un logro fundamental, es el reconocimiento de los otros, de esos otros que hemos despreciado profundamente, que hemos mirado por encima del hombro, que hay un Estado que no es capaz de ni siquiera de recibirlos a conversar, como hemos visto, que no es capaz de atenderlos, que son sectores inmensos de los territorios y de las poblaciones abandonados totalmente. Y llegar a esas comunidades y encontrar estos seres con esa altura intelectual, con esa altura moral, con esa generosidad, con ese amor tan impresionante que no es el que yo siento propiamente pues en este edificio, por ejemplo, y en muchos de los sectores en los que habito. Yo espero que eso se ponga muy en evidencia, es decir, yo sí espero que eso sea como, uy, qué pena con estos personajes que han resistido con tanta altura a todo este dolor y que nos siguen dando mensajes de reconciliación, de vida, de perdón. Entonces yo quisiera que le contaran un poquito a la gente que nos escucha hoy, qué aprendizajes hubo ahí adentro, qué sintieron ustedes que pasó. Yo creo que es lo que un poco entendimos, y yo también creo que es por lo cual hacemos teatro, es entender que hay una acción común y es la que vale. No los individuos, sino todos trabajamos para algo, para eso, y ella es la que nos guía y nos dice, es por aquí, es por allá. Y cada uno pone su granito de arena, y cada cultura aquí pone su granito de arena, y cada oficio de nosotros, todos trabajamos para una acción común. Si socialmente todos trabajáramos para una acción común, que es el bienestar de todos, cada uno pone su grano de arena, y sobre todo que cada uno hace acciones concretas. Yo siempre voy a eso. Si cada persona hace lo que tiene que hacer y lo hace bien, chiquito, pero bien para el conjunto, para esa acción. Por eso yo siempre he dicho que la palabra artista a mí no me gusta. Nosotros somos servidores, somos como unos medios para que las cosas se manifiesten y se hagan para esa acción común. Yo siempre he dicho que nosotros nacimos, lo que llaman artistas, que a mí no me gusta esa palabra, como que nacimos para desaparecer. Entre más refinamiento en la técnica un intérprete, por ejemplo, musical, logre, tiene que desaparecer para que aparezca esa música, eso que es lo que se vuelve común de todos, y él tiene que desaparecer. Ya cuando aparece y su figura, y es que yo soy que, ahí ya el mensaje es equivocado. Entonces yo creo que es esa conciencia de la acción común, de donde todos ponemos nuestro granito, y por eso lo bello de esta obra es que aquí no es que los directores o los que hizo esto, los artistas, yo por eso insisto, esa palabra a mí no me gusta, somos servidores de una acción, que son acciones, cumplir algo colectivo. Hablando de los lenguajes de los grupos que participan, desde el punto de vista de la escala darwiniana, estarían en la escala más baja del canon del arte y la cultura con mayúsculas. ¿Quiénes son? Los indígenas del Wayuu, que han sido por debajeados y casi exterminados con violencia. Los bailarines de la calle en el Kromp. Los muchachos de los barrios de Quibdó Norte más jodidos con más talento. Las cantadoras de regiones apartadas del Pacífico que no han sido de la cultura afro invisibilizada, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, al valorar esto, estamos pasando de una narrativa de carencia, porque siempre que hablamos de las comunidades, son comunidades pobres, son comunidades atrasadas, es gente que no trabaja, es gente que no entiende el desarrollo, a una narrativa de potencia. Y tienen riqueza y tienen mucho que decirle al mundo a partir de sus saberes y a partir de sus maneras de estar en el mundo y de sus expresiones culturales. De esa manera hay una narrativa de potencia en ellos. En los laboratorios hubo
reconocerlos, o sea, reconocerlos como grandes maestros. Esa maestría que habla Iván, es que era, o sea, esto era demasiado evidente. Y después, cuando se da lo que nosotros llamamos el ensamble nacional, aquí en Bogotá, que fue una experiencia absolutamente extraordinaria, fue que se reconocieran entre ellos, que fue divino, o sea, de verdad de las experiencias más hermosas, porque fue, ok, cada uno se sabe maestro, porque además se sabían maestros, ahí no había nadie que no lo tuviera claro. Pero entonces después eran compartir esos saberes y mostrárselos a los otros y después enseñárselos. Y hubo unos momentos de una magia absoluta donde todos compartían ritmos, compartir el saber que llega a los territorios. No, eso fue demasiado hermoso. Y en ese sentido también nos han metido una idea de que el artista debe tener fama, poder y dinero. Ante esa tríada de fama, poder y dinero, que puede generar mucha frustración en la gente que no le alcanza, que es la mayoría, hay otra manera de tener, si dijéramos, éxito, que es la palabra también la odio, pero es una manera de estar pleno en el mundo, que tendrá que ver con la maestría, la autonomía y el propósito. Si uno tiene maestría, autonomía y propósito, está pleno en el mundo. Y esta gente tiene maestría, autonomía y propósito. La autonomía siempre amenazada por las violencias. Y en el sentido que uno encuentra esta frase tan hermosa que en el Pacífico me dice alguien: no queremos que nos den la mano, queremos que nos quiten la mano de encima. Porque nosotros podemos estar plenos a partir de lo que tenemos. No queremos un desarrollo económico que es mentira, sino queremos vivir bien, queremos estar bien en el mundo. Tener un lugar en el mundo. Sí, bueno, yo quiero ir cerrando, decir que a mí me duele profundamente este encuentro, en el sentido de saber que como sociedad hemos sido tan soberbios y hemos sido tan incapaces de reconocer esos saberes y esa riqueza que tenemos, de la que tendríamos tantísimas cosas que aprender, sobre todo pues esa sabiduría para cuidar la vida, para cuidar al otro, para cuidar la vida íntegra, ¿no? La naturaleza. Es impresionante cómo para todos ellos territorio, cultura, comunidad, mitos, ritos, religión, todo eso hace parte de lo mismo y es una común unidad que se refleja en esos seres hermosísimos, y yo siento complejo. Siento ese complejo de qué vergüenza, ¿cierto? A mí me avergüenza estar frente a ellos en esa grandeza tan impresionante que tienen y que si el país fuera capaz de escuchar, ver, sentir, sería un país muy grande. Yo quiero que cada uno deje un mensaje, diga para cerrar cuál ha sido como el gran aprendizaje y qué quisieran que la gente se llevara después de salir de Develaciones, un canto de los cuatro vientos. Yo puedo decir, yo diría que esta es una enseñanza para el país, que se dé cuenta que podemos hacer algo de muy alto nivel con la gente de territorios. Que la gente entienda que estos no son números, que hay un valor estético, humano, una respuesta, una cultura propia en este país, que podemos hacer un espectáculo que se puede presentar en cualquier parte del mundo y es digno de cualquier parte del mundo. Creo que con esta obra hicimos algo que fue enfrentar, tramitar el dolor para transformar el imaginario de la gente. Y creo que es una obra que puede lograr o puede ayudar a la catarsis colectiva. Si logramos eso en la audiencia, logramos nuestro propósito más allá de la perfección técnica, más allá de que sea ortodoxo o no ortodoxo, más allá de cualquier teoría, y creo que en ese sentido lo logramos. Yo diría que Develaciones fue nuestro propósito desde el inicio, y creo que, bueno, por los comentarios que hemos recibido, creo que lo logramos.
y es hacer de nuestro conflicto, de nuestros problemas, de nuestra realidad, darle un lugar en el planeta y hacerla, o sea, que esto no es solamente un tema de nosotros, de nosotros mirándonos el ombligo y viendo a ver, sino que esto tiene un lenguaje universal que hace que el mundo entero pueda saber qué ha sido la guerra, qué es lo que ha pasado aquí, cuál ha sido la guerra en Colombia y cuáles han sido los problemas tan tremendos que los afros, los indígenas, los campesinos, la Guardia Indígena, las Madres de Soacha, por decir solamente algunos, han tenido que enfrentar en todas estas décadas y darles un lugar digno y hermoso en el panorama internacional, para que a nivel internacional se sepa lo que aquí ha pasado. Hay una cosa que acaba de decir Iván que nos sorprendió porque ni lo habíamos pensado, que es la catarsis. Se dio, por lo menos en la parte de atrás del teatro, fue una catarsis que inclusive actores que llevan del escenario, exacto, que actores que han estado 50 años en el escenario nos dijeron nunca habían visto eso. O sea, eso nos sorprendió ese día. Y ahora yo pienso, el origen del teatro por allá, en los griegos, por ejemplo, era encontrar la catarsis que tiene que ver con el duelo. Y nosotros, sin darnos cuenta, por trabajar estos temas, por trabajar, yo creo que como trabajamos, volvimos al origen del teatro, que ya es por encima del mensaje político, del teatro moderno, los grandes efectos, todo. Volvimos al origen, que yo creo que hay que trabajar la obra, todavía ahora recibimos observaciones de afuera, que uno estando adentro ya no las ve y es clave escucharlas y si hay la posibilidad de transformar. Pero yo creo que para mí lo que me quedó de la función del estreno fue que tocamos la catarsis, que es el origen del teatro, es sanar a través de una acción colectiva. Entonces eso se nos manifestó sin darnos cuenta. Y gran parte del público tuvo una catarsis de llanto viendo la obra. Eso de verdad fue algo que ni nos esperábamos. Nos habíamos puesto el propósito de entrar por las vísceras, con un mensaje por las vísceras, pero no pensábamos que iba a pasar lo que pasó y de verdad nos sorprendió. Sara, yo quisiera que tú dijeras también un par de pequeñas palabras sobre la obra, lo que dejó en ti. Pues más que la obra, acompañar el proceso, porque tuvimos el inmenso privilegio de estar con ustedes en los territorios algunos días. Y yo tengo un complejo adicional al que tú dices tener, que es el de darme cuenta que ellos están más plenos que nosotros. Y eso fue muy bello verlo y reconocerlo y admirar esas otras formas de vida y darse cuenta de las carencias que uno tiene donde vive y donde supuestamente uno es privilegiado. Creo que ellos pueden serlo mucho más incluso que uno en estas ciudades hostiles e inclementes. Ellos lo tienen todo en realidad y lo que tenemos que hacer es pues dejarlos ser y aprender de ellos, justamente esos valores que uno ha perdido o que nunca le enseñaron. Como decía Heidegger, nosotros ya no tenemos ni ritos, ni mitos, ni dioses y así la vida es muy difícil. Y ellos las tienen todas. Yo quiero decir además que pues creo que puede sobrar por la evidencia de la conversación, pero esta obra es posible también por la grandeza de estos seres humanos que tenemos aquí, por su generosidad, por su humildad, por su capacidad de escucha. Esto es también una acción de la comisión en el sentido de que aquí no solamente pues, se pone en escena, sino que se pone en escena lo que se escuchó, lo que se comprendió, y es la misma tarea que está haciendo la Comisión de la Verdad. Y quiero decir que detrás de esta obra hay pues no hemos contado cuántas personas en total. 150 al menos. Pero en escena. No, en escena 102. En escena 102, no, más de 150. Tenemos que hacer esa lista completa. Una gente que se la jugó entera
que lo hizo con toda la generosidad, lo hizo con todo el amor, lo que también nos da cuenta de que hay un país que quiere salir adelante y que está dispuesto, como Andrés Parra, que podría decir eso es un papelito de segunda y yo no tengo tiempo, pues le entregaron su vida a esto sin condiciones. Y yo creo que eso hizo muy grande la obra. Gracias a los patrocinadores, muy especialmente hay que decir como los ciclistas, gracias a los que creyeron que esto era necesario e importante para el país. Muchas gracias. Y gracias a ustedes siempre. A ti, Mónica. Gracias.